Bienvenidos a Historias Variadas de Fortunas Millonarias, el canal donde descubrimos los secretos que se ocultan tras las riquezas más deslumbrantes. Hoy les traemos una historia fascinante sobre una mujer que lo tenía todo, pero aún así sentía un vacío inmenso. ¿Qué haría si, tras perder algo más valioso que el dinero, de repente, te encuentras con una verdad que cambiaría tu vida para siempre? Acompáñanos y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría hacerte cuestionar hasta dónde llega el verdadero valor de la vida. Desde pequeña, Sophia Hamilton vivió envuelta en un mundo de privilegios y lujos, siendo parte de la élite más exclusiva. Sus padres, acaudalados y respetados en los círculos de los multimillonarios, no escatimaron en convertirla en el centro de su universo. «Nuestra princesa de casa», solía decir su padre con cariño. La familia residía en una majestuosa mansión ubicada en Coral Gables, un enclave exclusivo de Florida, con jardines impecablemente diseñados por expertos y vistas impresionantes al océano, un verdadero paraíso que parecía salido de un sueño. Pero el verdadero tesoro de Sophia no era solo el entorno en el que creció, sino todo lo que ese estilo de vida representaba. Desde sus primeros años, Sophia asistió al prestigioso Miami Country Day School, una institución reservada para los hijos de las familias más influyentes del estado. Aquí, la excelencia académica iba de la mano con la preparación para liderar el futuro como empresarios, políticos o figuras destacadas. El campus, rodeado de edificios imponentes y dotado de tecnología de punta, reflejaba el estándar de grandeza al que Sophia estaba acostumbrada. Cada día llegaba en una lujosa Cadillac Escalade, conducida por su chofer personal, quien, además de ser un empleado leal, era uno de sus pocos confidentes en un mundo donde la privacidad era esencial. Sophia se destacaba cada día por su estilo inigualable, siempre vestida con las prendas más exclusivas y de alta costura, que parecían sacadas de las pasarelas más prestigiosas. Desde su primer día en la escuela, sus uniformes eran impecables, hechos a medida por la renombrada marca Ralph Lauren para su línea de colegios privados, con pantalones de corte perfecto y blusas adornadas con el logo dorado de la firma, símbolo de su estatus. En cada actividad extracurricular, su presencia era inconfundible, siempre rodeada de lujo y distinción. Sus zapatos, nunca menos que de Christian Louboutin, con tacones vertiginosos, le otorgaban una elegancia y sofisticación que no pasaban desapercibidos. Al continuar su educación superior, Sophia optó por la prestigiosa Universidad de Miami, una institución privada que no solo es famosa por su nivel académico, sino por ser el lugar donde la élite local y los hijos de magnates y artistas se educan. En este selecto campus, donde solo los más privilegiados eran aceptados, Sophia continuaba brillando con luz propia. Durante su tiempo en la universidad, decidió estudiar arquitectura, no solo por el fascinante interés personal que tenía por la disciplina, sino porque su familia, tan conectada con la alta sociedad, disfrutaba enormemente ver a su hija seguir los pasos de los arquitectos más renombrados que habían dejado su huella en la ciudad. A lo largo de su vida, Sophia siempre fue el epítome del lujo y la elegancia. Su guardarropa estaba compuesto por piezas exclusivas de las casas más prestigiosas como Chanel, Dior y Ralph Lauren, y lo complementaba con accesorios icónicos de Louis Vuitton, Hermès y Cartier, cada uno seleccionado con un cuidado casi obsesivo. En su muñeca, brillaban relojes de edición limitada de Patek Philippe y Rolex, con correas de cuero exótico que añadían un toque de distinción a su ya impecable estilo. Incluso en sus días más relajados, Sophia mantenía su estándar, vistiendo ropa deportiva de alta gama de marcas como Balenciaga o Lululemon, siempre en tonos neutros que reflejaban su refinado gusto.
Los días de Sofía transcurrían entre visitas a boutiques privadas, donde los estilistas personales ya conocían sus preferencias, almuerzos en restaurantes de renombre internacional como Nobu o The Capital Grill, y exclusivas galas donde compartía con la élite del arte, la política y la moda. Cada evento era una oportunidad para reafirmar su lugar en el mundo de la alta sociedad. Sin embargo, a pesar del brillo y el glamour que la rodeaban, Sofía sentía un vacío que ni los lujos más extravagantes podían llenar. Aunque estaba rodeada de amigos de su mismo nivel social, anhelaba una conexión genuina, algo que trascendiera su imagen de niña privilegiada con una fortuna inagotable. En lo profundo, Sofía comenzaba a darse cuenta de que, en un mundo de excesos, lo que realmente buscaba no podía comprarse. Los fines de semana de Sofía eran una extensión de su lujoso estilo de vida. Con frecuencia, organizaba exclusivas reuniones en la villa de verano de su familia en Palm Beach, un paraíso decorado con una impresionante colección de arte contemporáneo, cuidadosamente seleccionada por sus padres durante años. Sofía, con su exquisito ojo para las inversiones artísticas, dedicaba largas horas a subastas privadas, adquiriendo obras de artistas emergentes que más tarde se convertirían en fenómenos del mercado, consolidando su reputación como una coleccionista visionaria. El bienestar personal también era un lujo que Sofía cultivaba. Practicaba yoga y meditación, no en simples clases grupales, sino en sesiones privadas con la instructora más destacada de Miami. Estas se llevaban a cabo en una cabaña zen ubicada en su propio jardín, un espacio rodeado de estanques y piedras cuidadosamente dispuestas que ofrecían una atmósfera de absoluta serenidad. Sofía había sido entrenada desde niña en técnicas de relajación, un detalle que pocos conocían y que contrastaba con la imagen superficial que muchos tenían de ella. Una cálida noche de verano en Miami, mientras las luces de la ciudad brillaban como joyas sobre el horizonte y los rascacielos de cristal reflejaban los últimos tonos dorados del día, Sofía regresaba a su mansión en Coral Gables. Iba cómodamente instalada en un coche de lujo, un Bentley negro que se deslizaba con elegancia por las avenidas repletas de autos deportivos y limusinas. La música de la fiesta aún resonaba en sus oídos, mientras el peso del alcohol y el cansancio la envolvían en una sensación de despreocupación total. Con el maquillaje ligeramente corrido y su vestido de Chanel algo desordenado, observaba distraídamente el paisaje urbano pasar frente a sus ojos, pensando únicamente en llegar a la comodidad de su hogar. Su mente estaba envuelta en una bruma espesa. El alcohol había cumplido su cometido, sumergiéndola en un estado de inconsciencia casi absoluto. Sofía apenas notó cuando el Rolls-Royce Bright, con su interior de cuero napa y un tablero incrustado de madera de nogal, dejó atrás las vibrantes luces del centro de la ciudad y comenzó a tomar el camino sinuoso hacia la majestuosa mansión familiar. En su estado, el tiempo y el espacio parecían difuminarse, y las curvas de la carretera, rodeadas de altos cipreses y jardines impecablemente cuidados, no lograron despertar en ella ninguna alarma. La música suave proveniente del sistema de sonido Bespoke resonaba en el auto, ajena al mundo exterior. Esa misma noche, Ignacio Suárez, el hijo de la cocinera, caminaba tranquilo por el sendero que llevaba a su modesta vivienda, sumido en pensamientos sobre su futuro. Soñaba con una vida sencilla, lejos del brillo cegador de las élites y los banquetes interminables que servía su madre. Sus ambiciones eran humildes, pero significaban el mundo para él. Mientras avanzaba por el camino rodeado de vegetación, el rugido distante de un motor lo sacó de su ensimismamiento. Giró la cabeza justo a tiempo para ver los faros de un vehículo acercándose a toda velocidad. No era cualquier automóvil. La silueta del Rolls-Royce Bright,
Con su emblemática Spirit of Ecstasy en la parrilla, cortaba la oscuridad como una aparición. Ignacio retrocedió instintivamente, pero el brillo de las luces delanteras lo cegó por un momento. Desde su posición, alcanzó a distinguir una figura en el interior. Parecía distraída, ajena a la realidad. Las llantas del coche, casi silenciosas sobre el asfalto, avanzaban con precisión mortal, y el mundo de Ignacio, tan tranquilo unos instantes antes, estaba a punto de cambiar para siempre. El imponente Rolls-Royce Bright, con su carrocería negra reluciente y detalles cromados, se desvió ligeramente, rozando el borde de la carretera y casi impactando a Ignacio. Este, en un acto instintivo y lleno de adrenalina, dio un salto hacia un lado, evitando por centímetros ser alcanzado por el lujoso vehículo. De repente, el auto frenó en seco, con un chillido breve pero ensordecedor que rompió el silencio de la noche. La puerta del copiloto, automatizada y perfectamente equilibrada, se abrió al instante, dejando salir un leve destello de las luces interiores de fibra óptica del techo Starlight Headliner. Sofía se sacudió del letargo con el impacto del frenado. Su cabeza, apoyada contra el reposacabezas de cuero napa, se levantó de golpe mientras sus ojos intentaban enfocar la escena a su alrededor. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó Ignacio con la voz temblorosa, aún con la respiración agitada por el susto. Su tono era honesto, preocupado, pero su posición junto a aquel automóvil de ensueño hacía evidente el abismo entre sus mundos. Sofía, con su vestido de Chanel algo desaliñado y los zapatos de tacón Louboutin abandonados en algún rincón del vehículo, lo miró desde la ventana entreabierta. Sus manos, adornadas con delicados anillos de Cartier, temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Pero el mareo, el alcohol y la intensidad del momento nublaban su mente. Al enfocar su mirada en Ignacio, reconoció en él algo familiar, aquel joven que había crecido en la casa, siempre en las sombras del ala de servicio. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Ignacio, bajo la tenue luz de la luna que reflejaba en su rostro, tenía una presencia que le resultó abrumadora. Por primera vez, Sofía, la reina intocable de un mundo de lujo, sintió que caía de su pedestal dorado. Vulnerable y confundida, una chispa de realidad la golpeó, haciéndola ver que ni sus joyas ni su auto podían protegerla de su propia humanidad. «Debes tener más cuidado», dijo Ignacio mientras extendía una mano firme para ayudarla a ponerse de pie. Sus dedos, acostumbrados al trabajo sencillo y honesto, se encontraron con los de Sofía, delicados y adornados con un anillo de diamantes de Tiffany & Co. El contraste entre ellos era evidente, como dos mundos colisionando en un instante fortuito. «Gracias», murmuró ella, con un tono apenas audible, mientras su mirada se cruzaba con la de Ignacio. A pesar de estar acostumbrada a una vida de lujos inimaginables, desde bolsos de Hermès hasta cenas en exclusivos restaurantes con estrellas Michelin, aquel momento era diferente. Sofía, siempre rodeada de personas que se acercaban a ella por interés o por mantener las apariencias, sintió algo extraño, una conexión desprovista de máscaras o pretensiones. Ignacio, por su parte, no dijo mucho más. Permaneció en silencio, su expresión serena pero imperturbable, como si aquella interacción no fuera algo extraordinario para él. Finalmente, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa principal, sus pasos firmes resonando contra la grava del camino. Sofía, aún desorientada y con los efectos del alcohol nublando sus sentidos, se quedó inmóvil por un instante, apoyada contra el auto que había representado durante años su privilegio y estatus. Antes de subir nuevamente al Rolls Royce,
no pudo evitar mirar una vez más hacia Ignacio. Bajo las luces difusas que iluminaban el sendero hacia la mansión, él parecía ajeno al peso del lujo que la rodeaba, y en ese momento, Sofía sintió que algo había cambiado. Esa noche, al cruzar las enormes puertas de su mansión en Coral Gables, decorada con columnas de mármol italiano y lámparas de cristal Swarovski, Sofía sintió algo diferente en su interior. Caminó por los pasillos adornados con obras de arte originales y alfombras persas, pero ninguno de esos lujos podía distraerla de la sensación que la invadía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, como si la burbuja de perfección en la que había vivido se hubiera roto. La sencillez y honestidad en los ojos de Ignacio la habían marcado de una manera que ni las joyas Cartier ni los viajes en jets privados habían logrado. Por su parte, Ignacio regresó a la modesta casa en la que vivía con su madre, una cabaña en los terrenos de la finca, donde los electrodomésticos funcionales sustituían el lujo. Aunque sabía que esa interacción no cambiaría las reglas del mundo que los separaba, algo en él se había movido. La imagen de Sofía, una joven que hasta esa noche había sido un símbolo distante de riqueza y estatus, ahora parecía más humana, más real. Pensó en cómo sus vidas, tan distantes como el mármol y la madera, se habían cruzado inesperadamente bajo las estrellas. Lo que ninguno de los dos podía prever era que ese pequeño accidente en el Rolls Royce, esa noche bajo el cielo de Miami, sería el inicio de un vínculo que desafiaría las barreras del lujo, la clase social y el destino mismo. Al principio, Sofía intentó mantenerse al margen, evitando que sus caminos se cruzaran más de lo necesario. Sin embargo, sus encuentros comenzaron a multiplicarse de manera inevitable. En la intimidad de conversaciones furtivas, dejaron de lado el brillo del dinero, las fiestas exclusivas y las apariencias superficiales. En su lugar, hablaron de sueños, temores y deseos que jamás habían compartido con nadie más. Sofía descubrió algo que nunca había sentido antes, la certeza de ser amada por lo que era, no por el imperio de riquezas que la rodeaba. Después de un año de encuentros secretos y un amor que creció en silencio, Sofía se enfrentó a una noticia que sacudió su mundo de opulencia. Estaba embarazada. En un entorno donde todo estaba calculado y el desorden era inimaginable, la noticia parecía un golpe devastador. Para una joven acostumbrada a un control absoluto sobre cada aspecto de su vida, aquello era más que inesperado. Era un desafío a todo lo que su familia representaba. Ignacio, con su apoyo incondicional y su calidez, se convirtió en el refugio donde Sofía encontró la fuerza para aceptar su nueva realidad. Pero no todo en su historia era esperanza. A pesar del amor que los unía, las barreras impuestas por el mundo de Sofía eran insuperables. Cuando la noticia llegó a los oídos de sus padres, su reacción fue tan fría como el mármol que decoraba su mansión. No podían aceptar que su hija, la heredera de un legado construido con décadas de esfuerzo y lujo, estuviera ligada a alguien que consideraban indigno de su estatus. Tomaron medidas drásticas, manipulando cada aspecto de la vida de Sofía, obligándola a enfrentar decisiones desgarradoras que pondrían a prueba su amor y su valor. Tras una breve conversación con su esposa, Don Fred Hamilton tomó una determinación que marcó el destino de todos los involucrados. Carmen Suárez y su hijo Ignacio debían abandonar la mansión de inmediato. Para asegurar la armonía y preservar la impecable reputación de la familia Hamilton, se les ofreció una compensación generosa, suficiente para que comenzaran una nueva vida en otra ciudad. El poderoso patriarca estaba decidido a proteger el legado de su familia, cuya riqueza se reflejaba en cada rincón de su opulenta residencia, desde los candelabros de cristal de Baccarat hasta los suelos de mármol italiano.
Carmen había dedicado años de su vida al servicio de los Hamilton, atendiendo con devoción cada uno de los detalles que mantenían el esplendor de la casa. Ignacio, por su parte, había crecido entre los muros dorados de la mansión, un observador silencioso de un mundo al que siempre supo que no pertenecía. Sin embargo, nunca imaginó que su conexión con Sofía, nacida en un instante de vulnerabilidad, sería el detonante de una separación tan drástica. El día en que les informaron su destino, la mansión parecía más imponente que nunca. Los cuadros de grandes maestros, las alfombras persas tejidas a mano y los ventanales que daban al jardín perfectamente cuidado parecían ser testigos indiferentes de la partida de madre e hijo. Sofía, en tanto, no estaba presente. Los Hamilton habían actuado a espaldas de ella, manejando la situación como una transacción más, al igual que hacían con sus inversiones en bolsas internacionales. Cuando Sofía finalmente se enteró, sintió como el peso de su mundo lujoso se transformaba en una prisión dorada. Aunque seguía rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, desde bolsos Hermès hasta los mejores vinos franceses en su cava, la ausencia de Ignacio y Carmen dejó un vacío que ninguna de esas riquezas podría llenar. La familia Hamilton orquestó minuciosamente todo para que Carmen e Ignacio fueran trasladados a una ciudad lejana, fuera del alcance de Miami, donde podrían reconstruir sus vidas lejos de los lujos y los secretos de la mansión. El acuerdo que se les impuso fue claro y tajante. Nunca más se acercarían a Sofía ni pondrían un pie en la propiedad familiar. Además, los Hamilton dejaron claro que la hija que Sofía esperaba sería entregada a Ignacio, quien, bajo amenaza de ser denunciado por robo, no podría reclamar nada para ella. Todo estaba calculado, desde los detalles de su partida hasta el destino de la niña, como si fueran simples piezas de un tablero de ajedrez. Cuando llegó el momento del parto, Sofía recibió la noticia más devastadora de todas: su hija había muerto. Los Hamilton le aseguraron que la pequeña no había sobrevivido, y en cuanto nació, fue llevada rápidamente por los médicos para ser enterrada. Le mostraron brevemente al bebé, envuelta en mantas, y luego le dijeron que la niña fue incinerada, como si su vida no hubiera tenido valor más allá de ser un simple contratiempo en la narrativa que ellos querían seguir. La mentira la dejó rota, pero sin fuerzas para desafiarla. Quedó atrapada en la confusión, con la sensación de que algo no cuadraba, pero sin el coraje ni los recursos para desentrañar la verdad. La tristeza se apoderó de ella, y Sofía, incapaz de enfrentarse a su dolor, se sumergió aún más en el lujo y la decadencia que la rodeaban. Las fiestas opulentas, las botellas de vino de los viñedos más exclusivos y el alcohol se convirtieron en su refugio, un escape que solo la alejaba más de sí misma. Su carrera como arquitecta, que alguna vez fue una promesa brillante, comenzó a desmoronarse. Abandonó sus compromisos profesionales, rechazando reuniones, mientras tomaba decisiones cada vez más erráticas y caóticas. La vida, entre copas de champaña y noches interminables en sus lujosos salones, parecía deslizarse entre sus dedos, mientras el vacío que dejó la desaparición de su hija la perseguía en cada rincón de su existencia. Sin embargo, por más que se rodeara de objetos caros y de gente superficial, nada podía llenar ese hueco, y la tristeza se cernía sobre ella como una sombra eterna. Un día, Valeria, su amiga de siempre y parte del círculo de élite social al que Sofía pertenecía, la invitó a Nueva York para la inauguración de una galería de arte moderno. La Galería Gagosian, renombrada en el mundo del arte contemporáneo por exhibir a los artistas más vanguardistas y por ser un refugio de la alta sociedad cultural, sería el escenario perfecto para un evento que, en otros tiempos, Sofía habría esperado con ansias. Pero ahora, sumida en su dolor,
el evento le parecía solo una distracción vacía. A pesar de su desgana, aceptó la invitación, con la esperanza de que la energía caótica de Nueva York pudiera ofrecerle un respiro, un escape temporal de la angustia que la acosaba. La ciudad, con su frenético ritmo y luces deslumbrantes, parecía el lugar ideal para desaparecer, un refugio donde podría olvidar, aunque solo fuera por un momento, el profundo vacío que la perseguía desde la pérdida de su hija. Mientras deambulaba por las salas de la galería, entre las luces tenues y las obras abstractas, algo en la calle le llamó la atención. A través del cristal, vio a una niña pequeña, pidiendo limosna en la acera, tan parecida a lo que podría haber sido su hija. En un primer instante, Sofía pensó que era una ilusión, un juego de luces o simplemente una confusión de su mente abrumada. Pero cuando sus ojos se fijaron en la figura de la niña, su respiración se detuvo. La pequeña tenía el mismo cabello rubio ceniza, la misma piel clara, y esos ojos celestes que Sofía nunca había podido olvidar. La niña la observaba fijamente, sin expresión alguna, como si el destino le estuviera mostrando algo que ni siquiera ella se atrevía a comprender. Sofía se quedó completamente paralizada por un instante, con el corazón latiendo con fuerza, como si fuera a escapar de su pecho. La niña, inexplicablemente, le resultaba tan familiar que el dolor que había estado intentando suprimir emergió de golpe, envolviéndola por completo. La pequeña no sonrió ni pronunció palabra alguna, simplemente la observó con una mirada intensa. Cuando Sofía intentó llamarla, la niña giró y comenzó a caminar hacia la otra acera, desvaneciéndose entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón acelerado, Sofía corrió hacia el lugar donde la niña había desaparecido, pero al llegar ya no pudo encontrarla. Se abrió paso entre las personas, preguntó a los transeúntes, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Cada paso que daba la llenaba de más miedo y confusión, como si una parte de ella estuviera perdiendo algo irremediablemente. Esa niña había dejado una huella en su mente, en su alma. Se acercó al personal de la galería, pero no encontraron rastro alguno de la pequeña. Desesperada, Sofía salió a la calle, buscando respuestas, pero el sentimiento de que había perdido algo más importante que nunca la perseguía, un eco constante en su mente. Su cabeza luchaba por comprender lo sucedido. ¿Podría esa niña haber sido realmente su hija? La misma cara, el mismo cabello rubio ceniza, los mismos ojos celestes. ¿Era una señal del destino? ¿Un sueño extraño? ¿O tal vez un espectro del pasado regresando para atormentarla? Cualquiera fuera la respuesta, la desaparición abrupta de la niña dejó a Sofía más perdida que nunca, con más preguntas que respuestas. Decidió quedarse en Nueva York, incapaz de ignorar la posibilidad de que aquella pequeña realmente fuera su hija. No podía dejar de pensar en esos ojos azules, en la intensidad de la mirada que la atravesó como un rayo. Durante los siguientes días, recorrió la ciudad sin descanso, visitó calles, parques, galerías, preguntando a extraños sobre una niña con cabello rubio ceniza y ojos celestes. Cada noche, la desesperación aumentaba, y mientras más la buscaba, más crecía en ella el sentimiento de culpa y la sensación de vacío que se había apoderado de su corazón. Después de días de búsqueda incansable, una tarde lluviosa finalmente la llevó a un parque pequeño, donde encontró a la niña, sentada sola, comiendo algo que alguien le había dejado. Sofía se acercó, con las manos temblorosas, y cuando la pequeña levantó la mirada, sus ojos se cruzaron de nuevo. El aire se le fue de los pulmones, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, y con la voz quebrada,
le preguntó suavemente su nombre, dónde vivía y si estaba con sus padres. La niña, con una dulzura inesperada, le respondió que se llamaba Anne. Le contó que vivía con su abuela en un modesto apartamento en Brooklyn, que su padre se había vuelto a casar, pero su nueva esposa la ignoraba por completo, dejándola apartada y casi olvidada. Al escuchar esas palabras, un nudo se formó en la garganta de Sofía, y un dolor profundo la invadió. La pequeña, con su mirada y su historia, le gritaba que esa era su hija, y todo lo que había sufrido en ese momento la destrozaba, bañada en una mezcla de dolor, arrepentimiento y desesperación. Sin pensarlo, Sofía decidió acompañarla hasta su casa. Al llegar, el edificio ante sus ojos tenía una apariencia desolada, como si el tiempo se hubiera detenido allí, con paredes desgastadas y un aire oscuro y sombrío que calaba en lo más profundo. Sofía sentía el peso de sus decisiones oprimiéndole el pecho, como si el mundo entero le estuviera cayendo encima. Al abrir la puerta, una mujer mayor, cansada y de mirada triste, la recibió con una expresión de desconfianza. Sofía no tardó en reconocerla. Era la abuela de Anne, pero también la misma mujer que había trabajado como cocinera en su casa de Miami durante tantos años. Después de algunos momentos de silencio y tensión, Sofía, con el alma rota, se sentó junto a ella y, con la voz ahogada, le pidió la verdad. La abuela, sintiendo que era el momento de romper el silencio, le contó entre susurros y con la voz quebrada como Ignacio había recibido a la niña el mismo día de su nacimiento. La había tomado en brazos, obligado por los padres de Sofía, quienes le habían asegurado que su hija había muerto. La verdad fue como un golpe brutal para Sofía, era desgarradora y cruel. Con lágrimas en los ojos, la abuela le pidió perdón, confesando que había sido partícipe de esa mentira que destruyó tantas vidas, sabiendo en su corazón que Anne merecía estar con su verdadera madre. Sofía se desplomó de rodillas, aferrándose con desesperación a las manos de la abuela de Anne, y le rogó con todo su ser que le permitiera recuperar a su hija. Estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para asumir su rol de madre, para ofrecerle a Anne la vida que siempre le había sido arrebatada. La abuela, con el corazón apesadumbrado, aceptó. Sabía que era lo correcto y, en lo más profundo, sentía una extraña sensación de alivio al saber que Anne tendría la oportunidad de vivir con su verdadera madre y dejar atrás la dura realidad de la que había sido víctima. Poco tiempo después, Sofía y Anne regresaron a Florida. Los padres de Sofía, al ver a esa niña con los ojos azules y el rostro angelical, comprendieron de inmediato la magnitud de su error. Un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento los invadió, y no pudieron evitar demostrarlo. Avergonzados, hicieron todo lo posible por enmendar lo que habían hecho, aceptando a Anne como parte de la familia y ofreciéndole, por fin, el amor y el apoyo que le habían negado durante tanto tiempo. Madre e hija comenzaron una nueva vida juntas. La abuela de Anne, aliviada, se mudó a un departamento cómodo, con todo cubierto, y vivió el resto de sus días en paz, sabiendo que su nieta estaría bien cuidada y que Sofía cumpliría su promesa de ser una madre amorosa y devota. Ignacio, por su parte, nunca regresó, se desvaneció como una sombra del pasado, un espectro olvidado tanto por Sofía como por su hija. Quizá fue lo mejor así, ya que Sofía encontró en su maternidad una razón para seguir adelante, y Anne tuvo la oportunidad de crecer en un entorno lleno de amor. Aunque disfrutaba de los lujos que Sofía podía ofrecerle, Anne creció con la guía de su madre, quien se encargó de enseñarle el verdadero valor de la vida y la importancia de la gratitud. En su camino hacia la redención, Sofía encontró en los ojos de su hija una nueva razón para vivir,
y juntas construyeron la familia que siempre habían soñado, tejida con hilos de amor, perdón y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, donde el lujo y la opulencia ocultan secretos y dramas profundos. Esperamos que hayan disfrutado de cada giro inesperado y se hayan sumergido en las vidas complejas y fascinantes de nuestros personajes. Si esta historia les atrapó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que estén al tanto de la próxima historia. Tenemos muchas más tramas llenas de riquezas, secretos y giros sorprendentes que estamos ansiosos por compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente historia.